venido a cubrir un lugar en mi corazón desde hace un par de años, que invitaron a un muchacho que nadie conocía, pero que se le había ocurrido a alguien como Jorge, ¿verdad?, ponerlo en la lista, y que algunos esperaban a un hermano grande, como el hermano Colorado, como el hermano Paco, y grande no estoy diciendo muy grande, ¿verdad? Maduro, con experiencia, fuerte, a eso me refiero con grande, ¿verdad? No un joven como lo era ella, pues sí, que no es muy joven, ¿verdad? Inexperto tal vez, que a veces le da la apariencia a eso, hermanos. Pero quiero decirles que estoy muy agradecido desde el primer momento que me invitaron y que me han seguido considerando para eso. Servir a Dios es un privilegio, hermanos. Servir a la iglesia en este lugar es un privilegio. Y sin duda compartir también el púlpito con hermanos como hermano Jesús, el hermano Paco, es un privilegio para mí, ¿verdad? No puedo considerarme al servicio que nuestros hermanos dan, pero sin duda les puedo decir que me hacen un gran favor a mí, porque eso me sirve de mucho aprendizaje, principalmente a mí, y una oportunidad muy grande que tengo de servir a mi Dios en este lugar. Quiero decirles, hermanos, también que justamente es algo que siempre pienso. Hace un tiempo que tuve la oportunidad de servir también en otro lugar a la iglesia, yo no entendía cómo llegué ahí. Y cuando llegué por primera vez a este lugar, que estaba fuera de mi mente, de mis pensamientos y de mis planes, el hermano, el primer himno que entonó en esa congregación fue el himno el canto que nuestro hermano entonó ahorita. Y mientras que yo alababa a Dios en esto, entendí muchas cosas. Entendí que no soy yo, entendí que no son mis fuerzas, que no es mi capacidad, sino que es Dios el que está obrando, y por algo nos tiene ahí. Así también a cada uno de nosotros en esta mañana, Dios nos ha traído aquí con un propósito. Los hermanos han preparado y han puesto este tema en la mesa, hombres de impacto. Y cuando hablan de este tema, yo creo que hay una gran necesidad, no solo de predicar esto, ¿saben? La necesidad está en que podamos realmente creernos la idea que debemos ser todos hombres de impacto. Saber que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para llegar a ser un hombre de impacto en mi propia vida, en la vida de mi familia, pero también en la vida de la iglesia y de la comunidad en donde estamos. Y para llegar a ser esos hombres de impacto, en esta mañana creo que han elegido muy bien con qué podemos empezar. Para ser esos hombres de impacto, necesitamos ser hombres que se fortalezcan en la parte espiritual. Y va a ser justo ese es el tema en el que vamos a estar hablando en esta primera hora, fortaleciendo la vida espiritual, basado en Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 19. Ese texto es un texto que la mayoría de nosotros conoce, como es aquello donde Pablo toma la figura de una armadura de un soldado y la va a poner a la par de cómo debemos fortalecernos en la parte espiritual. No voy a darle lectura porque quiero primero tratar otros puntos, pero este es el fin a donde vamos a llegar. Ahora, para llegar a ser hombres que se fortalecen en la parte espiritual, la carta a los Efesios, sin duda, la iglesia en Éfeso, es un gran ejemplo de cómo debemos fortalecernos. Y justamente quiero lo primero que analicemos es el contexto de Efesios, que resalta la importancia de hombres fortalecidos. Eso es lo primero que vamos a estar viendo. El contexto de la iglesia en Éfeso, que resalta la importancia de hombres fortalecidos. Es decir, una iglesia debe entender que los varones que están formando esa iglesia deben ser hombres fortalecidos. Y quiero empezar con el ejemplo de Pablo. Pablo se va a presentar él como el escritor, pero no solo porque debe ser Pablo, sino porque es un hombre que sin duda se ha fortalecido. Usted y yo pudiésemos decir muchas cosas de Pablo, y quiero que traigamos a nuestra memoria cosas acerca del hombre que Dios está usando para mover a la iglesia, para exhortar a la iglesia. No puede ser cualquier hombre. Sin duda Pablo era el ejemplo de un hombre, de un varón que se había fortalecido para poder ser usado por Dios. ¿Recuerda usted el momento en el que Pablo es llamado por el Señor? Allá en Hechos capítulo 9. Él
parecía ser un hombre fuerte en la parte física, en el contexto cultural judío, pero Pablo, ¿sabe cómo termina? Termina en el piso. Termina en el suelo siendo débil completamente. Un hombre que no podía caminar, ¿se acuerda qué tuvieron que hacer con él? Lo tuvieron que llevar. Un hombre que no podía comer, un hombre que no podía ver, era un hombre totalmente débil. Por eso usted y yo a veces no entendemos lo que Pablo escribe cuando dice que el justo en la debilidad es en donde se fortalece o se perfecciona lo que Dios da. Pablo escribe no por escribir, sino porque Pablo lo entiende, porque ha sido una persona, número uno, que desde su encuentro con Dios, Pablo se había fortalecido. Usted puede poner Hechos capítulo 9, verso 1 al verso 18, en donde habla justo esto de Pablo, un hombre que se fortalece. Lo primero que vemos es cómo Pablo se fortaleció en ese encuentro con Dios. Piense esto. Cómo Pablo, estando en el piso, buscó fortalecerse. ¿Sabe qué hizo Pablo cuando él estaba en el piso? Lo primero que hizo es obedecer al Señor. El Señor le dice que era necesario que entrara a Damasco. Ahora, usted y yo podemos pensar, esto era natural, ¿no es cierto? Yo les aseguro que si no estamos en nuestra casa y algo nos pasa, lo primero que alguien buscaría, la parte normal, es ir a casa. Y Pablo siguió el camino para entrar a aquella ciudad, por una razón, porque el Señor se lo había dicho. ¿Se acuerda del contexto de Hechos 9? Era lo que el Señor le había dicho. La primera parte en la que Pablo se fortaleció en su encuentro con el Señor fue siendo obediente, aún sin entender lo que el Señor estaba diciendo. Jesús no le dijo tal cual por qué tenía que ser ahí, pero él entró, él obedeció. En nuestro inicio como cristianos, ahorita que decía la bienvenida a nuestro hermano, hay muchas cosas que tal vez no vamos a comprender al 100%, pero que es necesario buscar la obediencia de lo que estamos oyendo. Al paso del tiempo iremos comprendiendo lo que va a ser. Pero Pablo, lo primero que muestra para poderse fortalecer son hombres que obedezcan. Número 2, ¿se acuerda qué hizo Pablo cuando entró en aquella ciudad? El relato es un poquito complicado, pero uno tiene que organizar eso. Cuando el relato nos deja de hablar un poco de Pablo, para empezarnos a hablar de aquel que le iba a hablar a Pablo, ¿se acuerdan ustedes? De nuestro hermano Ananías. Y luego Dios le dice algo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Ve y encontrarás a un hombre. Y esta parte es bien interesante. ¿Sabe qué estaba haciendo Pablo mientras que llegaba este hombre? Pablo estaba orando. Pablo estaba orando. Porque para poder fortalecerte es necesario obedecer, pero Pablo también nos enseña desde su inicio que es necesario dedicarse a la oración. Pablo necesitaba de Dios y Pablo se estaba fortaleciendo en la oración. Ahora, Pablo ya obedeció, Pablo está orando, pero ahora llega aquel hombre a hablarle. Un hombre que el plan de Pablo no era escucharlo, sino el plan de Pablo era matarlo tal vez. Era hacerlo que blasfemara contra Dios y que fuera apedreado, porque a eso iba ahí. Y ahora sale ese hombre a su encuentro y ¿sabe qué hace Pablo? Lo escucha. Escucha todo lo que Ananías le tenía que decir de parte del Señor. Porque Pablo sabe que para poderse fortalecer tenía que obedecer, tenía que orar, tenía una comunión con Dios, pero también tenía que oír lo que Dios le iba a decir. Pablo desde su inicio nos muestra cómo es que el hombre de Dios puede fortalecerse. Ahora, no solo ese es el ejemplo, ese es el Pablo de su conversión. Una semejanza a lo que nosotros pasamos hace tiempo. Algunos tienen una semana, años, pero estoy seguro que muchos de aquí tienen décadas que pasaron ese momento de conversión. Un momento en el que tal vez usted se fortaleció, un momento en el que después de que se bautizó, tal vez usted oraba todos los días, un momento que después de que se fortaleció, usted estudiaba todos los días. Pero a veces al paso del tiempo dejamos de ser hombres que se sigan fortaleciendo como en el principio. Por eso Pablo también es un buen ejemplo, porque tiempo después seguimos viendo a
a un Pablo que seguía fortaleciéndose. Sale de Damasco y ¿sabe qué hace Pablo? Usted puede poner Gálatas capítulo 1, verso 12 al verso 18. Pablo mismo relata que al salir de aquel lugar, él fue a un lugar llamado Arabia. El contexto de Gálatas señala que Pablo fue a Arabia no a conocer, no a visitar, sino a tener un tiempo para fortalecerse en lo que él iba a hacer después. El contexto del capítulo 1 va a hablar de que él no recibió todo lo que ha compartido de hombre alguno. No lo recibió ni de él mismo en su carne con todo lo que le aventajaba a muchos. No lo recibió de los apóstoles y él dice, lo recibí del Señor. Él señala, y con base a estos primeros versos, podemos entender que él fue a Arabia para una cosa. Estos 3 años que él permaneció en este lugar, permaneció para poderse fortalecer, porque lo que él tenía que hacer, hermanos, no era sencillo. Necesitaba fortalecerse, necesitaba trabajar en sí. Ahora, todo esto, yo creo que lo tome en cuenta para donde vamos, ¿ok? Esto va a ser un camino para llegar a nuestro tercer punto. Pablo es el ejemplo de alguien que se fortaleció en su comienzo, pero también de alguien que se fortaleció después de su conversión. Que Pablo buscaba, según 1 Corintios 11:23, un texto que todos conocemos, porque yo recibí del Señor. Era ese tiempo en el que Pablo lo había recibido, y hay otros textos que pudiéramos también añadir a este estudio para decir que Pablo había recibido todo esto de Cristo mismo, del Señor. Ahora, ¿qué pasa después? Después de muchos años, de décadas en que Pablo había servido. ¿Saben qué me encanta de la parte del apóstol Pablo? Porque es alguien que Dios ha decidido dejarlo escrito como un buen ejemplo para nosotros, porque él imitó al Señor. Pero un Pablo, después de décadas de servir, cuando ya estaba a punto de ser arrestado, cuando él ya estaba para ser sacrificado en este proceso que llevó algunos años, pero ya era la última parte de su vida, ¿sabe qué pasó con Pablo? Pablo se seguía fortaleciendo en el Señor. En Hechos, cuando vamos a Hechos capítulo 23, después de muchas cosas que Pablo ya ha hecho, hermanos, Pablo se encuentra en este momento cuando él es tomado. Aún no se considera arrestado, pero ya estaba en esta situación de acusado. Lo vamos a poner, no arrestado, pero sí acusado. Y Pablo estaba pasando momentos complicados en su ministerio. Y Pablo estaba viviendo cosas difíciles en su ministerio. Y cuando Pablo, en una noche después, cuando previamente había sido atacado, dice el texto que tenía miedo que lo pudieran despedazar. ¿Se acuerdan de ese contexto? Pablo, ¿cómo lo imagina usted? Tranquilo. Acaban de intentar matarlo. ¿Por qué? Por servir a Dios. Ahora la pregunta es, ¿en qué se fortalecía Pablo? El texto es bien claro en el verso 11, que se oye una voz que le dice, Pablo, ten ánimo. Pablo, ten ánimo. ¿Por qué? Porque pasadas décadas, la forma en que Pablo se fortalecía era aún en el Señor. Es una parte en donde nuestra fortaleza comienza cuando uno se convierte, pero es en Cristo esa fortaleza. Al paso del tiempo sigue siendo Cristo esa fortaleza, y aún en la parte final del ministerio de Pablo, lo podemos decir, aún sigue siendo Cristo quien nos fortalece. Pablo es un ejemplo de cómo debe fortalecerse todo varón. Hechos 25:11, vamos a leer esta parte. Porque si algún agravio, aquí Pablo está hablando, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay en las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, dice Pablo. A César, a Pedro. Cuando hablamos acerca de las palabras de a César, a Pedro, vamos a hacer un poco de pausa en eso. ¿Qué es lo que usted ha escuchado como comentario? ¿Y qué es lo que muchos hermanos resaltan cuando Pablo dice a César, a Pedro? Yo he escuchado que resaltan la capacidad de Pablo para conocer las leyes romanas, ¿verdad? La capacidad de negociar para que no lo mataran ahí.
He escuchado muchas cosas, su anhelo de llegar a Roma tal vez, pero ¿sabe? Cuando usted enlaza el capítulo 23, que es el primer momento en el que Pablo es tomado por los judíos, contra el momento en el que Pablo apela a César, ¿sabe qué le dijo el Señor a Jesús? En el 23:11. Vamos a retroceder. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como me has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. La idea de Pablo de apelar a César no fue una idea propia de Pablo, sino fue el camino que le había marcado el Señor. El Señor le está diciendo que si él estaba ahí, era porque era necesario para llegar a Roma. La idea de Pablo es simplemente hacer de cómo Jesús lo había fortalecido, siguiendo esos planes. Que les he presentado en el contexto de la carta a los Efesios al escritor, un hombre que para servir a Dios, todo su camino fue un camino de fortalecerse en el Espíritu. Si hablamos de eso, hablamos de un hombre. Ahora, vamos un poquito a los hermanos de Éfeso. ¿Qué pasa si hablamos de los líderes de Éfeso? ¿Cómo deberían de ser? ¿Qué es lo que Dios buscaba de la iglesia en Éfeso? Principalmente, cuando hablamos de los líderes, sabemos que en Éfeso era una iglesia que contaba con ancianos, con obispos. Y esos obispos, sin duda, debían ser hombres que estuvieran fortalecidos. De hecho, en su último encuentro de Pablo con ellos, allá en Mileto, en Hechos capítulo 20, verso 28, vemos a Pablo incitando a ellos, moviéndolos, provocándolos a que tenían que fortalecerse, exhortándolos grandemente a que fueran obispos, que fueran fortalecidos. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan ustedes del contexto de Hechos 20-28? Cuando hablamos de esto, usted lo puede apuntar y posteriormente estudiar esta porción. Habla de 3 puntos de por qué los ancianos deberían de fortalecerse. Número 1, los líderes deberían ser hombres fortalecidos para cuidar a otros. Pablo les advierte que llegaría el momento en que llegaran hombres que fueran malos y iban a tratar de hacer daño a la iglesia. ¿Quiénes eran los responsables de cuidar a la iglesia? Ellos eran. Ahora yo le pregunto, ¿por qué Pablo anticipar esto? ¿Por qué Dios ha guiado a Pablo para anticipar esto? Porque para poder resistir esto, era necesario que ellos se fortalecieran. Era necesario que ellos se prepararan porque iban a llegar momentos complicados. Esto no los tenía que tomar desprevenidos. Esto era algo que ellos tenían que prevenir y llegar bien fortalecidos en el espíritu para poder resistir a esos hombres. Número 2, los líderes debían ser hombres fortalecidos para soportar las pruebas. No solo era lo que venía de otros, sino vean lo que Pablo le dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. No solo le dice que la iglesia va a recibir o va a tratar de ser dañada, sino pone el ejemplo como, dice, lobos rapaces. Esta es la parte en donde no lo van a poder resistir de una manera superficial. Van a venir pruebas fuertes y ustedes tienen que fortalecerse. Tienen que fortalecerse, hermanos. Los líderes deberían ser hombres fortalecidos para no caer en el lazo del diablo. Cuando hablas del contexto, hermanos, cuando hablamos del contexto de este pasaje, es bien importante lo que les dice, porque les dice: vendrán tiempos peligrosos donde será difícil y tienen que estar fortalecidos y tengan cuidado porque ustedes pueden ser uno de ellos. Entonces ellos tenían que ser líderes que deberían ser hombres fortalecidos para no caer en el lazo del diablo, para no ser ellos los que hicieran daño a la iglesia. Esto a veces no lo pensamos. Si yo les pregunto ahorita, en esta mañana, ¿cuántos de ustedes tienen planeado en un año estarle haciendo mal a la congregación en donde están? Yo estoy seguro que nadie diría que tiene planeado hacerlo. Yo estoy seguro que no es la intención
solución de ninguna. Pero yo le puedo decir, si no nos fortalecemos, el día de mañana nosotros podemos ser los que estemos dañando a la iglesia por falta de eso. Porque cuando no fortaleces el espíritu, al mismo tiempo tú estás fortaleciendo la carne. Y a veces la carne es la que va a terminar haciendo daño a la iglesia. Vamos a dejar un poquito esto al final. Quiero darles el texto, quiero que ustedes se alimenten con la palabra y trabajen en esta parte de entender por qué Pablo tiene que fortalecer a los líderes en Éfeso. Tiene que fortalecerlos. Tenían que examinarse ellos para saber si realmente podían resistir la prueba o, en el caso, podían ser ellos los que causen daño. Ahora, cuando hablamos de ancianos, hermanos, hablamos de personas, regularmente tienen que ser personas mayores, maduras, como decía ahorita, personas con experiencia, que cumplan con este modelo que Dios ha presentado en la carta de Pablo a Timoteo, a Tito. Son hombres con experiencia. Pero ¿qué pasa en los más jóvenes? Cuando quieres servir y no eres anciano, ¿será que esto no aplica para nosotros? Bueno, el contexto de Éfeso también nos da el ejemplo de un predicador joven, de alguien que era joven y que estaba en medio de estos hermanos, y que sin duda es un gran ejemplo de un joven que quiere servir y que se va a fortalecer, como lo es Timoteo. Cuando hablamos de Timoteo, hablamos de un joven que fortaleció su fe. ¿Se acuerdan ustedes en la segunda carta? Pablo resalta esa fe no fingida que hubo también en su familia, pero Pablo dice, estoy seguro que también habita en ti. Hablamos de un joven que quería servir y que había fortalecido su ánimo, no solo en la parte espiritual, no solo en la fe, sino que su ánimo también era necesario. Filipenses capítulo 2, verso 20, Pablo resalta que no tiene a ninguno conforme a Timoteo con tal ánimo. Y cuando habla de esto dice, no tengo del mismo ánimo, y habla de un buen ánimo. Habla de alguien que se ha fortalecido. Cuando hablamos de Timoteo, es un predicador joven que fortaleció su conocimiento. Eso es importante. A veces uno, justo lo que platicábamos ahorita, quisiera darles el tema y quisiera ir a la aplicación para ustedes. Pero ese también es trabajo de cada uno de nosotros. Entender en dónde estamos y aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos entender que un hombre joven como Timoteo tenía que fortalecer su fe si quería servir? Tenía que fortalecer su ánimo si quería servir. Tenía que fortalecer su conocimiento si quería servir. Tenía que ser un predicador joven que fortalecía también su forma de enseñar a otros. Y esta es la parte en donde a veces decimos, yo quiero predicar, pero no te quieres preparar para hacerlo. No quieres crecer para hacerlo. Y ahorita también lo vamos a ver en el siguiente tema. Él era, fíjense, en 1 Timoteo 5:1, aunque era un predicador joven, Pablo le está diciendo que él es el encargado de enseñar a otros hermanos que a su vez van a enseñar a otros hermanos. Y Timoteo podría haber dicho, esto no me corresponde a mí, le corresponde a alguien más. No, Dios es perfecto y los planes de Dios son perfectos, pero los varones en la iglesia debían entender que para poder servir a Dios, para poder ser un líder en tu casa, en la iglesia y en la sociedad, tienes que ser un varón que se fortalezca en el espíritu. Pablo lo entendió, los ancianos lo debían entender y Timoteo también lo debía de entender, aunque era un hombre joven que estaba sirviendo. Hermanos, quiero hablarles, voy a decir, bueno, pero es que yo no soy predicador. Bueno, la iglesia en Roma, en Éfeso, era una iglesia que todos los varones debían entender que debían ser hombres que se fortalecieran en el espíritu. ¿Saben por qué? Número 1, debían ser fortalecidos para transformar sus vidas. En el capítulo 4 habla de hombres que se han transformado, que han dejado la vida pasada, verso 22, que se han renovado en el espíritu, verso 23, que han cambiado la mentira por la verdad, verso 25, que han controlado su temperamento, verso 26, que han trabajado y han compartido los frutos de ese trabajo, verso 28.
Eran hombres que habían llegado de una forma a la iglesia y que ahora estaban siendo transformados para ser esos varones que eran los líderes en su propia vida. Pero también Pablo los invita a que sean hombres fortalecidos para transformar sus hogares. Lo veíamos el día de ayer. Hombres que sean capaces de transformarse para amar a su esposa y guiar a su esposa. Hombres que sean capaces para amar a sus hijos y guiar a sus hijos. Lo que la carta de los Efesios nos invita realmente es ser hombres que sean fortalecidos en el Espíritu para que cambien su vida, pero también para que dirijan su hogar. Hermanos, deberían ser hombres fortalecidos para trabajar honestamente en esta vida. Eso es lo que entendemos en el contexto de la carta a los Efesios. Cuando hablamos de los Efesios, vamos a pensar cómo eran los varones en aquel lugar y cómo Dios quería que fueran. Y hablamos de un contexto en donde hay alguien como Pablo que se fortaleció en el Señor desde su conversión, durante su predicación y al último de su servicio. Podemos ver a alguien como los ancianos que debían ser fortalecidos. ¿Para qué? Para soportar las pruebas, pero también para no ser ellos quienes fueran los que causaran esas pruebas en otros. Encontramos el ejemplo de alguien como Timoteo, que era necesario que se fortaleciera en su fe, en su ánimo. Cuando hablamos de todo esto, hablamos de alguien que se fortaleció en el conocimiento para poder servir a otros. Y por último, hablamos de varones que se fortalecían para transformar su propia vida, para dirigir su hogar, pero también para trabajar de una manera honesta. No está complicado. Les pregunto ahorita a todos. Se pueden apoyar en sus notas, ¿no? Vamos a lo siguiente, hermanos. Cuando hablamos de eso, ¿saben por qué es importante? Porque es importante hablar de varones cuando hablamos de varones que deben fortalecerse, porque el varón, vamos a decirlo, por naturaleza es líder. El varón por naturaleza es líder. Es lo que Dios ha sembrado a nosotros. Vamos a dirigir. Pero ¿saben cuál es el problema de la iglesia? El problema de la iglesia no es que haya muchos varones que quieran dirigir. Ese no es el problema. El problema existe cuando hay quien quiere dirigir, pero no se quiere fortalecer. Ese es un problema. Porque el liderazgo de la iglesia no está sobre uno solo. No es sobre uno, humanamente hablando, ¿okay? Espiritualmente hablando, bíblicamente hablando, hablamos de Dios, hablamos de Jesús siendo la cabeza, pero hablando en la organización como congregación, lo malo no es que haya muchos hermanos que quieran dirigir, lo malo es cuando esos hermanos no se quieren fortalecer. Es importante eso. Voy a hablarles muy rápidamente y quiero que traigamos honestamente ejemplos de hombres que querían ese liderazgo, pero que no estaban fortalecidos. ¿Se acuerdan durante el ministerio del Señor Jesús? Hubo dos hombres que se aventuraron a decirle, va, nosotros queremos estar donde tú estés. Es más, uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Y Jesús les pregunta, ¿verdad? Les hace una pregunta. ¿Pueden ustedes? ¿Se creen con la capacidad de realmente estar a mi lado? Eso es a lo que nosotros llamamos como una pregunta retórica. Era claro que lo que Jesús les está diciendo, no están preparados para lo que están anhelando. No están preparados para eso. ¿Sí? Usted puede poner como referencia y estudiar Marcos capítulo 10, verso 37. La respuesta de Jesús se encuentra en el verso 38. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Pueden ustedes realmente querer estar en el lugar en donde yo estoy? Ellos querían hacer lo que Jesús estaba haciendo. Querían ir ahí a la par con Jesús, uno a la izquierda y uno a la derecha. Pero Jesús les dice, ustedes no son capaces de eso. ¿Saben? Hubo otro hombre en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 18. ¿Se acuerdan de Simón? Veía a los apóstoles con ese liderazgo, con ese impacto, y luego llenó sus ojos y se acerca y le dice,
yo quiero hacer lo que ustedes están haciendo. Ahora, lo malo no es que él no era apóstol. O sea, Pedro pudo instruirle y decirle, mira, esto solamente, y ahí hubiera venido una enseñanza bonita para Simón, pero lo malo de Simón no era eso, lo malo estaba en el corazón de Simón, que quería esto, pero no era capaz en la parte espiritual, tenía un corazón malo, y eso es lo que le pone, quería ser un líder como los apóstoles, pero con un corazón malo. Porque a veces como varones procuramos limpiar primero lo de afuera, lo que se ve, pero con un corazón malo. Queremos ser un líder que quiera dirigir, quiera tomar decisiones, quiera opinar, pero que no esté trabajando en la parte interna, donde vencemos. Hermanos, es necesario fortalecernos para poder ser esos líderes que Dios quiere de nosotros en nuestra vida, en nuestro hogar y en la iglesia. Cuando hablamos de esto, no son los únicos, no es el único ejemplo. Quiero darles uno más. ¿Se acuerdan del hombre que quería seguir a Jesús? Hay un ejemplo en donde hay tres tipos de hombres. Y el primero que menciona el relato, este hombre sí quería seguir a Jesús. Pero Jesús les da una respuesta. Lucas capítulo 9, verso 57 y el verso 58 es la respuesta de Jesús. Y le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cuando Jesús le dice esto, es que este hombre quería la fama de Jesús, ¿verdad? Quería ser reconocido como alguien que anduvo con Jesús, pero no estaba dispuesto a llevar los costos de eso. Hay costos, hermanos. Hay costo de poder servir a nuestro Dios. Cuando hablamos de esto se los comparto, hermanos, de los ejemplos que debemos estar atentos de hombres que quieren ser líderes pero no se quieren fortalecer. ¿Sabe? Querían privilegios pero sin preparación. Estos hombres querían poder, entre comillas, pero sin generar el carácter necesario para tenerlos. Querían responsabilidades, pero sin obediencia a Dios. Estos hombres querían liderazgo sin sacrificio. Y eso es algo que no se puede realizar. Cuando hablamos de varones que son líderes, debemos poner nuestra mirada en los ejemplos que se nos han sido dados. Recuerda el contexto de Jesús, pero también no olviden estos malos ejemplos de hombres que sí querían hacer, que querían estar al frente, que querían ser vistos, pero que no estaban dispuestos a hacer lo necesario. No estaban dispuestos a hacer lo necesario. Yo sé que me queda poco tiempo. Ana dijo, hermano, que no hay prisa, no me vaya la salida. Voy a tomar ventaja de lo que dijo para ver, vamos al texto. Cuando hablamos del texto, quise empezar con esto, porque bajo estos ejemplos, el texto que vamos a ver va a entrar suavecito, porque ya entendemos el ejemplo de hombres que siguieron a Dios y se fortalecieron, y ya entendemos el otro lado, de hombres que querían tener ese liderazgo, pero no querían fortalecerse. Ahora yo les tengo una pregunta. Cuando hablamos de hombres que se fortalecen, ¿cómo es que estos hombres se pueden fortalecer? Bueno, estos hombres se fortalecen en su relación con Jesús. En su relación con Jesús. Querer servir a los hermanos, primero tiene que tener una relación con Jesús. Querer predicar lo que Jesús hizo, primero tienes que tener una relación con Jesús. Esto es necesario. Pablo lo dijo ahí a los Efesios, y ahora sí vamos a Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. La parte que Pablo, vamos al ejemplo que les di, ¿sabe por qué Pablo se pudo fortalecer y tener esa fuerza en su servicio? Porque siempre estuvo con Jesús. Siempre estuvo con Jesús. ¿Sabe por qué vemos a un Timoteo de esa manera? Porque siempre estuvo con Jesús. ¿Sabe cómo podemos ser nosotros hombres que se fortalezcan? Cuando tenemos una relación verdadera con Jesús. Hay hombres que, a mí me encantan las frases que bíblicamente se refieren a ciertos hombres. Y de alguna manera me encanta imaginar cuando dice que fue amigo de Dios. Fue considerado amigo de Dios. Esta parte es
No puede ser tu amigo si tú no tienes una relación. No puede ser tu amigo si no pasas tiempo con él. Si no lo conoces, no puede ser tu amigo. No puede ser un líder que se fortalece si no pasas tiempo con ese. Tú, con él. Que tú aprendas de él. Que tú lo visites, que tú lo veas. Que tú pases ese tiempo. Hermanos, palabras de Jesús. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Jesús quiere que entiendas que si tú quieres ser un líder en tu casa y quieres llevar fruto en tu casa, tienes que estar unido a Jesús. Tienes que pasar tiempo con Jesús. Esa es la parte en que se fortalece. ¿Sabe? El poder, debemos reconocer, no se encuentra en nosotros. Pablo lo dice, debemos fortalecernos en el Señor, pero también aclara, dice, y en el poder de su fuerza. De reconocer que no eres tú. ¿Cómo puedo yo realmente fortalecerme en su fuerza? Jesús lo dice bien claro cuando hablamos de esto. La única manera de tener poder es permanecer a su lado. Porque toda potestad, porque todo poder se le ha sido dado, tanto en el cielo como en la tierra. Hermanos, la mejor manera es de estar cerca de aquel que todo puede. Estar cerca de él, ese es el líder. Usted no debe buscar estar al frente. Lo que usted tiene que buscar es estar a un lado de Jesús. Esa es la parte en donde a veces no lo entendemos. Primero buscamos estar al frente y luego buscamos estar a un lado. No, es al revés. Primero tienes que estar a su lado y nunca separarte para fortalecerse en su poder. Hermanos, necesitamos entender que las acechanzas del diablo solo se pueden librar si estamos cerca del Señor. Pablo dice en el verso 11, 6:11 de Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La única manera de poder estar firmes es permanecer cerca del Señor. Esa es la única manera. No va a ser por ti. Cuando Él se acerque a ti, a Él le va a dar miedo acercarse a ti. Al diablo le va a dar miedo acercarse a ti, pero no por ti, sino por aquel que está a tu lado. Santiago lo dice de la siguiente manera: acérquense a Dios, resistan al diablo y se van a dar cuenta cómo Él huirá de ustedes. Les va a tener miedo, pero no por ustedes, sino por cerca de quien está. Esa es la parte en la que un líder debe entender: si quiero ser líder, si quiero ser un hombre de impacto, debo permanecer cerca del Señor. El enemigo se ve más claro cuando está cerca del Señor. El enemigo se ve bien claro cerca del Señor. Cuando hay varones que se están peleando en liderazgo y estos varones están lejos del Señor, ¿sabe cómo se ven? Como enemigos unos a otros, porque no son capaces de ver la realidad. Pero cuando tú estás cerca del Señor y alguien está tratando de pelear esto, tú te das cuenta que no es él tu enemigo, sino que tu lucha es contra principados, no es contra tu hermano. Y entonces dejamos de vernos a nosotros como rivales y empezamos a vernos como hermanos. Pero la única manera es estarnos viendo desde el lugar correcto, cerca del Señor. Esa es la única manera, mis hermanos. Hermanos, el hombre se fortalece en su relación con Jesús, pero también Efesios nos enseña que se fortalece a través de la palabra. Nadie puede ser fortalecido de otra manera. La única manera que Dios ha puesto para fortalecernos el día de hoy es a través de su palabra. Su palabra es ese poder. Su palabra es ese punto en donde nos fortalece. Si usted y yo hacemos un análisis, lo vamos a hacer muy rápido, pero si hablamos del cinturón de la verdad, en Efesios 6:14, Juan 17:17, habla que la palabra es verdad. Cuando hablamos de la coraza de justicia, según el verso 14,
Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada, y sigue diciendo, y termina diciendo, útil para instruir, ¿en qué? En justicia. Cuando hablamos del calzado del evangelio, bueno, Romanos 10:15 nos enseña que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Cuando hablamos del yelmo de salvación, Efesios 6:17, Romanos 1:16 nos dice que es el poder de Dios. Cuando hablamos de esto, de la armadura, llegamos a la conclusión de lo que Pablo está diciendo. La única manera de poder estar fortalecido es que tú estés a través de la palabra. Que tú estés a través de la palabra. Que tú tomes la palabra como ese escudo. Que tú tomes esa palabra como esa espada. Que tú tomes esa palabra como ese yelmo. Y ahora yo les pregunto, ¿cuántos estamos siendo líderes de la casa? Pero que pasan días y que no abrimos nuestra Biblia. Es triste darte cuenta que aún hay varones dentro de la iglesia que solo oyen de la palabra cuando hay reunión con la congregación. Por eso el liderazgo, por eso la parte de los varones, aún estamos muy rezagados. Porque los varones deberíamos, y en sí todos, pero como varones más, pasar todos los días tiempo con Jesús, pero también tiempo con la palabra. Todos los días debe ser la forma en que nos fortalecemos. Hermanos, cuando hablamos de la armadura es necesaria para cada parte de nuestra vida. ¿Se dio cuenta cómo nos reviste la palabra desde la cabeza hasta los pies? Desde acá, Pablo pone el ejemplo, hasta los pies, hasta el calzado. Eso es la palabra, porque es necesaria para cada momento de nuestra vida. Nos dice en dónde estamos parados, pero también nos anuncia hacia dónde vamos a caminar. Esa es la palabra. Cuando hablamos de la palabra, es necesaria para cada prueba que recibimos. No solo es el escudo, porque a veces hay que resistir. También es una espada, porque a veces hay que defendernos. Cuando hablamos de la palabra lo es todo, hermanos. Y quiero decirle como último, cuando hablamos de esa forma en que se fortalece, dijimos, ese tiempo con Jesús, ese tiempo con la palabra, pero sin duda debemos pasar tiempo en oración. Y eso es lo que termina diciendo Pablo en el verso 18 y verso 19. Cuando hablamos de hombres de oración, otra triste realidad acerca de los varones. No sé si usted sea este tipo de varón, pero alguien le ha hablado y le ha dicho, hermano, ora por mí. Estoy pasando un momento complicado. Le han dicho. Y si le han dicho, usted se ha comprometido a orar. Y si es por llamada, cuelga el teléfono y siguen sus tareas diarias. Y se le olvida orar por eso, hermano. Seamos honestos. ¿Cuántas veces se le ha olvidado orar por un hermano que le dice literalmente, hermano, ora por mí? Somos tan superficiales que solo decimos, sí, hermano, vamos a orar por ti, pero que no tomamos tiempo de orar por nuestros hermanos, porque dejamos de ser hombres que oren. Cuando hablamos de alguien fortalecido, hablamos de un hombre de oración constante, orando en todo tiempo, dice Pablo, con toda oración. Hablamos de un hombre que suplica a Dios, no un hombre que tiene una conversación como si tuviera con cualquier otra persona. A veces confundimos lo que es la confianza con Dios, el amor que Dios tiene, con el lugar en el que seguimos teniendo nosotros. Y cuando usted se acerque a Dios como varón, usted suplíquele a Dios, porque Él no tiene ningún deber con nosotros. Al contrario, Él tiene misericordia de nosotros. Y a veces nuestras oraciones siguen siendo como si Él nos estuviera debiendo favores a nosotros. Y no es así. No se confunden eso. Es como aquel hijo. A veces pasa con nuestros hijos, ¿verdad? Que quieren algo y en lugar de preguntar si se puede, de pedirnos si se puede, hijos que empiezan a exigir. Cómprame eso, quiero eso.
hombres de oración, pero sean hombres que aún sigan suplicándole a Dios. Súplicas a nuestro Dios. Hombres que velen en oración y velando en ello con toda perseverancia. Un hombre que ore por todos. Decir, es que mis oraciones duran 2 minutos porque no tengo por quién orar. ¿Se ha pensado en esto? A veces nuestras oraciones son tan cortas porque pensamos que no tenemos por quién orar. ¿Sabe por qué? Porque resolvimos y te pedimos por todos los enfermos. Tú sabes que hay un hermano que te ha pedido que ores por él. Ese es un nombre de oración. Ese es un nombre de oración. Hermanos, un hombre que ore con propósito. Que ore con propósito. Cuando vamos a la iglesia, ¿saben por qué la iglesia a veces está en circunstancias bien difíciles? Porque especialmente nosotros como varones no estamos siendo los líderes que se fortalezcan correctamente. No estamos pasando tiempo con Jesús. Estamos ocupados en tantas otras cosas. Y para Jesús ya no tenemos tiempo. No pasamos tiempo con la palabra. Porque tantas cosas de este mundo han invadido nuestros días. No pasamos tiempo de oración. No pasamos tiempo de oración. Pero vean, por eso empecé de esta manera. Pero si queremos ser como Pablo. Pero si queremos ser los ancianos que habían en Éfeso. Pero si queremos ser como Timoteo, ¿verdad? Pero si queremos ser como los hombres que están aquí. Pero no nos fortalecemos de la manera correcta. Por eso sigue habiendo pleito entre nosotros. Porque somos carnales y no somos espirituales. Y no somos espirituales porque no nos fortalecemos de la manera correcta. Porque confiamos más en las formas que el mundo ha puesto. En la preparación que el mundo ha puesto. Que en la preparación que Dios ha mostrado en este medio. Hermanos, es bien necesario que la iglesia cuente con hombres que sean fortalecidos conforme, me voy a tomar de las palabras que se han dicho, conforme al diseño que Dios ha marcado. ¿Sabe por qué? Porque aún en cómo te debes fortalecer, Dios ya ha dado un diseño. No hay atajos para eso. No hay atajos. Ahora, este es el momento para ser sinceros. Tienes un liderazgo, tienes un ministerio, qué bueno, porque todos lo debemos tener, se decía ayer. Pero, ¿cómo te estás fortaleciendo para desempeñar ese liderazgo y en tu hogar o ese ministerio de iglesia? ¿De qué manera te estás fortaleciendo? Hermano, es que solo me toca servir a las mesas. ¿Sabías que aún para eso debes también fortalecerte? ¿Por qué? Porque empiezas a servir a los hermanos y entonces hay pleitos en cómo les sirves la comida por una razón. Porque no has pasado tiempo con Jesús, porque no lees la palabra y porque no tienes oración. Por eso. Hermano, a mí solo me toca venir a pintar. Sí, pero están dos pintando y están peleados entre ellos. Están sirviendo a Dios, pero no les está contando nada. Porque lo importante no se está trabajando. Necesitamos ser fortalecidos para cumplir con ese ministerio, como a Dios. Es bien importante que la iglesia, hermanos, entienda esto. Quiero decirle esto. No hay impacto sin fortaleza espiritual. No lograremos impactar correctamente si no hay fortaleza espiritual. No hay liderazgo verdadero sin someterse a Cristo. Y no hay influencia duradera sin una vida unida a la palabra y a nuestro Dios. ¿Queremos ser esos varones? Podemos tomar ejemplo de lo que Pablo ha escrito. Permanezcamos unidos a Cristo. Permanezcamos en contacto con la palabra y seamos hombres de oración. Ejemplos buenos. Pablo, los líderes, Timoteo y los varones. Lo que ellos debían ser según el contexto de Efesios. Ejemplos que nos advierten algo. No que los juzguemos, sino que nos advierten. La intención de estos dos hombres, Jacobo y Juan, la intención de Simón y la intención de aquel hombre que quería seguir a Jesús. Dios los bendiga.